Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco a todos por participar en este webinar donde vamos a presentar las nuevas series de presóstatos de Winters. La idea de hoy es compartir un poco acerca de las nuevas series que tenemos. Primero vamos a refrescar un poco de conceptos, conocimientos acerca de los presóstatos y la idea es que bueno, puedan al final hacer consultas respecto a los productos y evidentemente bueno, que pueda servirles para sus tareas diarias y en este caso, obviamente, que los productos puedan servirles para sus aplicaciones, ¿no? En principio, voy a hacer la presentación de Winters. Winters es una empresa canadiense que tiene sede principal en Toronto, pero tenemos oficinas en Calgary, en Houston y Buffalo en Estados Unidos. Tenemos acá en Latinoamérica nuestra sede de Buenos Aires y Montevideo. Y también, bueno, tenemos sede en Dubái y Shanghái. Bueno, Winters viene desde el 2020 teniendo el galardón como una de las empresas mejor gestionadas en Canadá. Venía ganando lo que era, en este caso, el galardón oro. Y este año, 2024, bueno, hemos obtenido lo que es el galardón, en este caso, Platinum, como una de las empresas mejor gestionadas en Canadá. Así que, bueno, esto parte también de lo que es, en este caso, el espíritu de Winters para lo que es, en este caso, prestar servicios en la instrumentación. Y bueno, parte un poco de lo que es nuestro lema, ¿no? Facilitar la obtención de instrumentación. Le Y respondió evidentemente Pepe, tenemos un Dani, por equipo eso de, las de- cosas de por eso. personas, de Le profesionales respondió Pepe, que no se se puede encargan, decir. en este caso, de poder llevar a cabo eso, ¿no? Eso no me falta, ¿Ok? Bueno, además, aunado a que todos nuestros productos tienen 5 años de garantía, así que eso también, todos los productos, accesorios, cuentan con esa garantía de 5 años, lo cual obviamente nos diferencia respecto a la competencia. Y además tenemos nuestro programa CS10, ¿sí? Que es Customer Service Excellence. O sea, necesitamos en este caso tener en cuenta de que este programa es prestar el mejor servicio al cliente y obviamente con la mejor excelencia posible, ¿no? Además, quiero también mencionar que tenemos una amplia gama de productos. Hoy vamos a hablar sobre presóstatos, evidentemente, pero tenemos en nuestra cartera de productos manómetros, transmisores de presión, sellos de diafragma, termómetros, RTI termocuplas y todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de estos equipos. Seguramente a lo largo de este año vamos a estar también haciendo webinars de estos productos. Hoy vamos a hablar solo de presóstatos, pero bueno, evidentemente aprovecho la oportunidad para mencionar que no solo tenemos presóstatos, ¿no? Y además quiero también mencionarles que tenemos diversas aprobaciones. En este caso tenemos la aprobación ISO 9001 para todo lo que es nuestro sistema de gestión, así como, bueno, los productos, al ser canadienses, también tienen el registro CRN, ¿no? El registro canadiense. Además, también contamos con productos que cuentan con certificación UL, certificación CSA, que es el estándar canadiense, certificación FM, algunos productos con certificación NACE para trabajar con gases agrios o gases ácidos. Además, bueno, también contar que nuestros productos están fabricados bajo la normativa ASME. Esto nos permite estar presente en todos los sectores comerciales e industriales más importantes, desde lo que es equipamientos contra incendios, bebidas y alimenticias, aire acondicionado y ventilación, hidráulica, neumática, metalmecánica, minería, petroquímica, etcétera, etcétera. Evidentemente, gracias a todas las aprobaciones que tenemos, hemos venido obviamente ingresando en más y más mercados, entrando a más vendor list, que obviamente es también muy importante para poder tener el producto en cada una de estas industrias, lo cual nos permite también, evidentemente, empezar a introducir más productos, como es el caso del día de hoy, que quiero hablar sobre las nuevas series de presóstatos. En este caso, las nuevas series de presóstatos fueron lanzados hace unos meses, hace 5 meses aproximadamente, que en este caso hicimos la presentación con nuestros distribuidores, principalmente en Latinoamérica. Y bueno, estamos haciendo un webinar abierto también para aprovechar la oportunidad y presentar estos nuevos productos que evidentemente nos emociona mucho poder contar con ellos porque hay industrias que
requieren de este tipo de productos, ¿no? Vamos a empezar por lo que es la definición de un presóstato o interruptor de presión. No sé cómo lo conocen en cada uno de sus países. Eh, pero bueno, el término general, habitual, es que lo llamemos presóstato. En este caso es un equipo electromecánico que se encarga de detectar cambios de presión y al detectar ese cambio de presión va a abrir o cerrar un elemento, un interruptor eléctrico que se llama switch. Y este elemento, este instrumento, básicamente vamos a setear ese punto de disparo, set point, de acuerdo a cada una de las aplicaciones y obviamente criterios de control que se establezcan en el proceso. ¿Cómo funciona un presóstato? Vamos a hacer una pequeña diagramación de cómo es el funcionamiento. Vemos acá un presóstato con un contacto abierto. Quiere decir que no está pasando corriente por ese contacto, está totalmente abierto. Acá vemos el ejemplo donde tenemos un presóstato y eso está conectado a una bombilla, en este caso un foco eléctrico. Vemos internamente que el presóstato es un elemento electromecánico que está compuesto con un resorte, un plato de presión, una membrana, y bueno, esto está conectado al proceso. Acá vemos el estado inicial, donde se encuentra el mecanismo del sensor instalado sin presión, ¿ok? O muy baja presión, donde no se está ejerciendo ningún tipo de fuerza que lleve a que el contacto se cierre. Entonces, ¿qué pasa? Si empieza a aumentar la presión, vamos a encontrarnos de que en un punto ese contacto se va a cerrar gracias a la presión que se está ejerciendo en el proceso, empujando lo que es la membrana y a su vez el plato y comprimiendo el resorte. ¿Qué va a generar esto? Bueno, va a generar que circule electricidad en ese contacto. Entonces, ese es el principio de funcionamiento. Básicamente es la manera como funciona un presóstato. Y después tenemos que introducir también los términos de tipos de contactos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de contactos, pero acá resumo los contactos disponibles en los presóstatos de Winters. En este caso tenemos contactos SPST, que son unipolar y de un solo tiro. Es un contacto que tiene dos puntos de conexión y entonces el contacto puede estar abierto o cerrado, que es el de la izquierda. Funciona como un interruptor de luz de casa. O sea, si ustedes presionan el botón, está abierto y si lo presionan de forma contraria, se abre. Básicamente así. Y luego tenemos los contactos SPDT. Los contactos SPDT es unipolar y de dos tiros, donde tenemos un punto en común, ¿sí? Y después tenemos dos puntos donde podemos formar dos circuitos, dos líneas. Tenemos un circuito, en este caso, normalmente cerrado, y tenemos un circuito normalmente abierto, básicamente. Luego tenemos lo que son los contactos DPDT. DPDT básicamente es bipolar y de dos tiros, donde básicamente se comporta como un SPDT doble. Tenemos ese tipo de contactos también que son muy útiles para algunas industrias donde queremos controlar no solo el comportamiento de una bomba, un compresor, sino también por ahí encender una alarma, bien sea lumínica, sonora, etcétera. Si vemos luego lo que es el tema de las definiciones y terminologías que vamos a estar usando en el webinar de hoy, bueno, vamos a introducir algunos conceptos que seguramente ya conozcan. En el caso de los presóstatos, normalmente hablamos de el punto de disparo o set point. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, es esa presión donde nosotros vamos a setear, ¿sí? La acción, ¿sí? Donde el switch va a conmutar, va a abrir o va a cerrar el circuito eléctrico, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un presóstato y tengo en el presóstato la necesidad de controlar una bomba o un compresor que a cierta presión, si se supera esa presión, podría ocasionar algún accidente, alguna falla. Bueno, yo puedo setear ese presóstato como un punto de control donde coloco la presión, ¿ok? Punto de disparo set point, y que en esa presión se abra el circuito y, por ejemplo, pare la bomba. Luego tenemos el término de rango ajustable. Los presóstatos normalmente vienen con un rango de trabajo donde yo puedo setear dentro de ese rango el punto de disparo del presóstato, ¿no? Entonces, cada vez que veamos una ficha técnica de un presóstato, vamos a encontrarnos que vienen definidos rangos
de presión ajustables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, bueno, dentro de ese rango yo puedo setear ese punto de disparo o set point. ¿Ok? Luego, otro término importante que vamos a estar viendo el día de hoy es el punto de rearme. ¿Qué es el punto de rearme? Bueno, es ese punto donde lo que es el switch, el interruptor, vuelve a su estado inicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si se activa un presóstato, seguramente cuando empieza a descender la presión, por ejemplo, va a llegar un punto donde el contacto va a volver a su estado inicial. Ese es el punto de rearme. Y luego también es importante saber lo que es la banda muerta o diferencial, dependiendo de, en este caso, de la ficha técnica o el fabricante, lo van a llamar banda muerta o diferencial. En este caso es básicamente la diferencia entre el punto de disparo y el punto de rearme. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un presóstato programado a 200 PSI. Queremos que en ese punto, en 200 PSI, se genere la conmutación y en este caso va a abrirse el circuito, vamos a suponer. Pero una vez que se abre el circuito, bueno, deja de generarse presión y empieza a bajar la presión hasta llegar a 190 PSI, donde se rearma, o sea, vuelve a su estado inicial el contacto, por lo cual esa diferencia de presión 200 menos 190 va a ser la banda muerta, el diferencial, que es 10 PSI. Esa es la definición de banda muerta o diferencial. Ahora, si lo vemos en una gráfica, vamos a suponer que tenemos acá un presóstato de función on-off al aumentar la presión. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, acabo de activar el láser, vamos a encontrarnos en un estado inicial donde no hay presión. Acá tenemos una gráfica de presión versus tiempo y vemos que en el estado inicial el presóstato se encuentra en este caso, conectado el común con el normalmente cerrado y desconectado el común con el normalmente abierto, ¿ok? Entonces, hay personas todavía conectándose, perdón. Perfecto. Bueno, entonces, supongamos que este es el estado inicial, ¿ok? Donde tenemos el contacto común conectado al normalmente cerrado y el normalmente abierto, obviamente, está desconectado. Entonces, vamos a avanzar y empezamos a generar presión. Empezamos a generar presión en el proceso y yo seteé el punto de disparo en el valor USP. Este es el punto de disparo, el set point. ¿Qué va a pasar en ese punto de disparo? Bueno, acá es donde se va a generar lo que es la conmutación. ¿Qué va a pasar? El común, ¿verdad? Va a conectarse con el normalmente abierto y el que estaba normalmente cerrado se va a abrir. Eso es lo que va a pasar cuando pase por este punto set point. ¿Ok? Paso siguiente, empieza a descender la presión. Ok, supongamos que empieza a descender la presión y vuelve a su estado inicial en la línea LSP, que es el Lower Set Point. Ok, ¿qué pasa en este punto 2 o punto de rearme? Bueno, el común vuelve a conectarse con el normalmente cerrado y se desconecta del normalmente abierto. Eso es lo que pasa. ¿Y qué obtenemos? Bueno, lo que veníamos mencionando, ¿no? La diferencia entre el set point o punto de disparo y el punto de rearme me va a indicar la banda muerta o diferencial, que sería esta zona color naranja que vemos acá. ¿Ok? Básicamente, ese es el principio de funcionamiento. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo donde tengamos un presóstato que llevamos al laboratorio y el cliente quiere setearlo en 2.5. Vamos a setearlo en 2.5 bar. ¿Qué va a pasar? El cliente quiere setearlo en 2.5 bar, ese va a ser el valor de referencia. Evidentemente, como todo instrumento, tiene un error, ¿ok? Entonces, bueno, cuando vamos al laboratorio, hacemos el seteo en 2.5 y vamos a obtener que el punto de disparo se va a ocasionar, por ejemplo, cada línea es una prueba por las dudas. En esa primera prueba obtenemos que en 2.532 bar en este caso, hizo la conmutación. Y cuando empezamos a descender la presión,
en 2.266, o sea, en 2.266, se rearmó, volvió a su estado inicial. En la segunda prueba que hicimos, nos dio 2.545, donde se accionó y volvió a su estado inicial en 2.26, ¿ok? Entonces, si vamos a la tercera prueba, más o menos se repite lo mismo, 2.54, 2.54 se acciona y en 2.27, aproximadamente 2.28, vuelve a su estado inicial. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Bueno, primero el error de medición, ¿no? Si nuestra referencia es 2.5, lo restamos contra el valor que nos dio en este test que hicimos en el laboratorio, nos va a dar, por ejemplo, que en el primer punto nos dio 0,032. En el segundo punto, 0,045 y en el tercer punto, 0,040 de error. ¿Y cuál es la banda muerta? Bueno, la banda muerta es básicamente esa resta entre lo que es el punto de set point y en este caso el rearme. Lo que vimos acá en la gráfica es lo que está expresado acá en este caso en la tabla que vemos en la parte superior. Perfecto. Ahora vamos a entrar en tema. Vamos a hablar de las nuevas series de productos. Esa es la idea del día de hoy. Y bueno, quería refrescar un poco algunos términos, la parte de funcionamiento de un presóstato, básicamente, para que entiendan, bueno, toda la terminología que vamos a ver de ahora en más. Ok, vamos a empezar por la nueva serie de presóstatos en donde añadimos una línea de presóstatos de uso general y una línea de presóstatos a prueba de explosiones. ¿Cómo diferenciamos uno del otro? Bueno, ahí en la imagen podemos ver, por ejemplo, que los de uso general son cuadraditos y los de prueba de explosiones son redondos. Esa es la diferencia visual más rápida para diferenciar uno de otro. Y lo otro que quería mencionar es que en estas opciones de presóstatos tenemos algunos con banda muerta fija, que quiere decir esa zona naranja que vimos en la gráfica no se mueve, o sea, viene fija desde fábrica. Y también tenemos algunos presóstatos que tienen banda muerta ajustable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo incrementar o disminuir esa banda entre el punto de disparo y el rearme, ¿ok? Entonces, por eso quería involucrarlos un poco acerca de lo que es el concepto de banda muerta o diferencial. Entonces, ¿a dónde vamos apuntando con estos presóstatos? Bueno, vamos a empezar por lo simple, ¿no? Si hablamos de un presóstato a prueba de explosiones, que son los redonditos, estamos apuntando a algunos segmentos donde tenemos zonas clasificadas, zonas peligrosas. ¿Cómo pasa en el caso del segmento de oil and gas, en el segmento de petroquímicas, en el segmento de generación de energía, en las mineras y en el segmento de metalúrgicas y siderurgia, ¿ok? En ese tipo de segmentos suele ocurrir que hay zonas clasificadas, donde hay gases inflamables, donde hay fluidos que podrían llegar a ocasionar quizás un accidente, y en este caso, este tipo de presóstatos vienen preparados para que su carcasa soporte quizás esa posible explosión, por ejemplo, ¿ok? Entonces, este tipo de presóstatos va apuntando a estos segmentos. ¿Y qué pasa con los que son de uso general? Bueno, para todos los demás segmentos donde no tenemos ese tipo de áreas clasificadas. Básicamente, ese sería el concepto, donde va apuntando lo que es los presóstatos de uso general y a donde van apuntando los presóstatos a prueba de explosiones en cuanto a segmentos del mercado, ¿ok? Luego, ¿cómo son los presóstatos por dentro? Bueno, básicamente en la parte frontal tenemos unas tapas protectoras. En el caso de los de uso general, es una tapa cuadrada que viene con 4 tornillos en cada una de las esquinas. Y podemos ver, por ejemplo, que en los que son a prueba de explosiones, en este caso son redonditos y son roscados, lo que es la tapa frontal. Entonces, otra cosa que podemos ver acá, que quizás no sea tan evidente, es el tema del espesor del material. Obviamente, en el caso del de uso general, quizás el material no es en este caso, no cuenta con un espesor tan grande como el de a prueba de explosiones, principalmente por eso, porque el que es a prueba de explosiones tiene que ser un producto robusto que pueda soportar ese tipo de ambientes en caso de que se ocasione algún incendio, alguna explosión. ¿Ok? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Hola, Vamos a buen hacer día. las Mi nombre es consultas. Fabio. Sí, vamos a dejar las consultas al Sí, final, Fabio, por favor. Así
Si quieres, lo vemos al final, si te parece. Dale, dale, no hay Sí, problema, gracias. dale, gracias. No hay problema. Ok, entonces, si abrimos el presóstato y vemos que nos encontramos en la parte interna, o sea, si vemos el presóstato, nos vamos a encontrar que en la parte de arriba tenemos el switch o el contacto, ¿sí? Que son estos tres terminales que vemos acá. Recuerden que son contactos, por ejemplo, SPDT, como el que vemos acá. Después tenemos el elemento de seteo, que sería este hexagonal que vemos en esta parte inferior, que lo que nos va a permitir es comprimir o expandir el resorte, donde en este caso va a ejercer resistencia para que se accione el presóstato. En este caso, estamos hablando básicamente de cómo configurar el set point. Y después tenemos que con esta rueda de acá podemos ajustar la banda muerta, si es que el producto viene con la banda muerta ajustable o no. Y si viniera con banda muerta fija, quiere decir que no va a traer esta ruedita. Luego, acá en la parte inferior tenemos lo que es el elemento sensor. Acá tenemos la membrana, que es la parte que va a estar en contacto con el fluido, pero básicamente quería describir cómo es internamente este presóstato. Es muy, muy sencillo en este caso. Después vamos a hablar de cómo es el tema del ajuste, ¿no? Cómo ajusto el set point. Si es un producto que viene con banda muerta fija, nos vamos a encontrar que solo vamos a contar con este hexagonal que está acá, que nos permite setear el punto de set point o el punto de disparo. ¿Por qué? Porque la banda muerta es fija. Entonces, solo configuro el set point o el punto de disparo. Esto ocurre tanto para los que son para uso general o los que son a prueba de explosiones. Pero ¿qué pasa si tengo un presóstato que sí permite ajustar la banda muerta? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, que además de este hexagonal que nos permite setear el set point, ahora trae una ruedita blanca que está acá, que nos permite ajustar la banda muerta. Tenemos 5 escalas para, en este caso, determinar la banda muerta que se requiere, y esto nos va a permitir jugar con esa diferencia entre el punto de disparo y el punto donde se rearma y vuelve a su estado inicial. Ok, otra cosa que quería acotar, que seguramente lo vieron acá en la gráfica, es que ya viene determinado el giro respecto a si incremento o disminuye la presión. Si giro en sentido de las agujas del reloj, voy a incrementar la presión, voy a subir ese set point. Y si giro contrario a las agujas del reloj, voy a disminuir ese punto de seteo, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar de todas estas series, ¿no? Que conforman lo que son los nuevos presóstatos para aplicaciones generales. Tenemos 4 series nuevas, ¿sí? Que introducimos al mercado, donde vamos a tener estas series para aplicaciones generales donde no tenemos una zona clasificada, una zona peligrosa, y que viene diferenciada por el rango de presión de trabajo. Si vemos, en principio, la serie 2WPS está conformado con una carcasa de aluminio y su rango de trabajo va desde 10 a 4000 PSI. Este producto, el 2WPS, tiene la opción de banda muerta fija o de banda muerta ajustable. Luego tenemos la serie 3WPS, que es para baja presión, que en este caso también tiene la misma carcasa de aluminio, y la diferencia evidente es el rango de trabajo. Va desde vacío hasta 9.8 PSI. Y este 3WPS solo tiene banda muerta fija. Luego, si vamos al 4WPS, este es para presión media. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, su rango de trabajo va a estar entre 2 a 100 PSI, y este, por ejemplo, puede venir con la opción de banda muerta fija o banda muerta ajustable. Y finalmente, tenemos el 5WPS, que este es un presóstato de presión diferencial. ¿Qué quiere decir? Mido presión en 2 puntos. Aplicaciones, pensemos, por ejemplo, en un filtro, donde medimos la saturación del filtro y queremos con este presóstato diferencial medir los puntos de entrada y salida, ver la saturación del filtro y quizás enviar una alarma de se saturó el filtro. Es una aplicación, por ejemplo, para este tipo de presóstatos de presión diferencial. Permite trabajar en presiones diferenciales de hasta 300 PSI y solo viene con banda muerta fija. Si vamos a detalle con cada uno de los productos, nos vamos a encontrar que en la ficha técnica
básicamente tenemos dos matrices para obtener el código del producto que ustedes necesitarían. Por ejemplo, vamos a ver el 2WPS. El 2WPS ya les había mencionado que trabaja entre 10 y 4000 PCI. Y si nos vamos a la ficha técnica, nos vamos a encontrar una matriz, ¿sí?, para lo que es banda muerta fija y otra matriz para lo que es banda muerta ajustable. Acá podemos ver que en la izquierda, en la primera columna, tenemos los diferentes rangos ajustables, el término que veníamos viendo inicialmente, ¿ok? Y luego tenemos, dependiendo de la conexión al proceso, si es de un cuarto o de media, vamos a obtener el código final para este producto. Y acá, viendo la segunda columna, dijimos que esta primera matriz era de banda muerta fija. Así que nos da cuál es el rango donde trabaja esa banda muerta fija. Ahora, si tuviéramos un producto que tiene banda muerta ajustable, nos vamos a encontrar igual la primera matriz con las filas donde tenemos el rango de presión y luego tenemos la banda muerta ajustable, desde dónde a dónde va a trabajar. Y también podemos obtener el código dependiendo de la conexión al proceso, de un cuarto o de media. Entonces, si ustedes necesitan un producto, por ejemplo, que se dispare a, vamos a suponer, 150 PSI. Si ustedes vienen a esta ficha técnica, se van a encontrar primero dos opciones, banda muerta fija o banda muerta ajustable. Si es 150 PSI, seguramente vamos a elegir o el de 35 a 200, o el de 50 a 300, o el de 100 a 600, o el de 100 a 1300. Cualquiera de estas opciones me serviría. ¿Por qué? Porque 150 PSI está dentro de esos rangos ajustables. ¿Pero cuál elijo? Bueno, seguramente si yo quiero tener la mejor exactitud, recordemos que la exactitud viene de la mano del rango total del producto. Entonces, si quiero tener la mejor exactitud, seguramente voy a elegir el rango más chiquitito, que es 35 a 200 PSI, ¿ok? Por ejemplo. Pero no quiere decir que el de 50 a 300, o el de 100 a 600, o el de 100 a 1300 no me sirva. Simplemente estoy eligiendo este porque quiero la mejor exactitud. Pero si tuviera uno de 50 a 300, me permite hacer el ajuste en 150 PSI. Eso es básicamente el concepto en cuanto al set point. Si yo seleccionara el producto y quiero una conexión de un cuarto, por ejemplo, me viniera a esta columna de que está acá y tendría el código 2WPS 0206 F4 F201. Si ustedes envían este código a cualquier vendedor de Winters, les va a definir el producto tal cual como ustedes lo están pidiendo. Eso es lo que tienen que entender. Por otro lado, si hablamos de un producto que quizás no pertenezca a estas características que estamos viendo, seguramente al final de la ficha técnica, de la hoja técnica del producto, nos vamos a encontrar este código de ingeniería. ¿Qué es este código de ingeniería? Bueno, este es un código para un producto que no sea estándar, ¿ok? Un producto que por ahí ustedes quieren con una conexión diferente. Yo les hablaba de que teníamos un cuarto o media NPT, pero podríamos tener conexiones BSP, por ejemplo, o podríamos tener una conexión métrica al proceso. También el tema del switch, por ejemplo, este producto viene con un switch SPDT como estándar, pero podríamos tener un switch DPDT, por ejemplo, que son dos SPDT. Entonces, eso también se puede configurar en la codificación que se encuentra al final de cada una de las fichas técnicas. Y lo otro interesante es que, como vimos, viene definido en PCIs, pero vamos a suponer que ustedes lo quieren definido en bar o lo quieren definido en pulgadas de agua, también se puede hacer. Básicamente, con este código de ingeniería, yo puedo agregar al final cuáles son las unidades que necesito, en este caso, para el presóstato 2WPS y que se va a repetir para todos los demás presóstatos que vamos a ver de acá en adelante, ¿no? Luego, si vamos a la serie 3WPS, ya les mencioné al principio, este es un presóstato de baja presión que trabaja desde vacío a 9.8 PSI. Ocurre exactamente lo mismo, tengo varios rangos, tengo la banda muerta fija, porque este producto solo tiene banda muerta fija, por lo cual solo tengo una matriz y dependiendo de la conexión al proceso, yo voy a poder definir el producto con la codificación correspondiente, ¿ok? También, como ocurría con el 2WPS, también si me voy al final de la ficha técnica, voy a poder definir una codificación que no sea estándar. Entonces, esto les va a permitir no solo abordar los códigos estándar, sino también productos que quizás tengan que venir con alguna cierta modificación para que pueda funcionar en su proceso. ¿Ok?
Lo mismo vamos a obtener en la serie 4WPS, en este caso va desde 2 a 100 PSI. Ok, este producto también cuenta con banda muerta fija o banda muerta ajustable. Ok, vamos a obtener acá también las filas con todos los rangos disponibles y la codificación de acuerdo a la conexión al proceso, si es de banda muerta fija o si es de banda muerta ajustable. Entonces tenemos las dos matrices que nos van a ayudar a obtener un código rápido. ¿Ok? Si ustedes quieren definir el producto rápido, van a obtener este código de la matriz. Pero igual los invito a que si tienen un producto que no sea estándar y no corresponda con las especificaciones que están acá, podemos hacer una codificación larga, una codificación de ingeniería para un producto que esté fuera de lo estándar. Lo mismo va a suceder con el 5WPS. Vamos a obtener un rango de presión diferencial, en este caso es de banda muerta fija y vamos a obtener que solo tenemos una matriz con los rangos disponibles y la codificación de acuerdo a la conexión al proceso. ¿Ok? Es muy sencillo, van a ver que esto es un poco hasta repetitivo porque básicamente está estructurado para facilitar el tema de la selección. Tenemos una codificación para los que son banda muerta fija y los que son banda muerta ajustable, dependiendo de la serie y el rango de presión, y les va a ayudar a obtener un código lo más rápido posible, ¿ok? Igualmente, si por ahí necesita mayor desarrollo, también, como hemos visto en el resto, tenemos la posibilidad de codificar un producto no estándar. Bueno, acá barremos todo lo que es la parte de los presóstatos de uso general. Vamos a ver ahora los presóstatos a prueba de explosiones. Pasa exactamente lo mismo, están definidos por el rango ajustable de trabajo. Por ejemplo, vemos la serie 6WPS, también trabaja de 10 a 4000 PSI, viene con banda muerta fija o banda muerta ajustable. Después tenemos el 7WPS, que en este caso también puede venir con banda muerta fija o banda muerta ajustable, y este va de 2 a 100 PSI. Y luego tenemos el 8WPS, que es para bajas presiones, vacío a 9.8 PSI. Y finalmente el 10WPS, que es un diferencial a prueba de explosiones. Todos estos a prueba de explosiones y tienen mucha similitud en cuanto al rango y cómo está conformada la ficha técnica. Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, pero sí quiero hacer la salvedad de que este producto, ser a prueba de explosiones, tenemos todas las certificaciones que nos avalan para poder hacer uso de este producto en ese tipo de zonas clasificadas. Acá podemos ver, en este caso, lo que es, en este caso, el certificado de cumplimiento para lo que es el directorio UL, donde, bueno, se hacen diferentes pruebas para certificar que el producto es, en este caso, aprobado para ese tipo de zonas, ¿ok? Y además, bueno, tenemos la declaración por parte del área, el área de ingeniería corporativa desde Canadá, donde, bueno, se dan todos los parámetros de funcionamiento de este equipo, así que eso también es muy importante, sobre todo para este tipo de segmentos de oil and gas, petroquímicas, minería, donde suelen tener este tipo de requerimientos y necesitan productos que tengan esta certificación. Así que por eso, bueno, hago la acotación de que tenemos estos certificados, así que no vamos a tener ningún tipo de problemas para hacer uso de este equipo en ese tipo de zonas. Bueno, como ya había mencionado, es muy similar el tema de la selección de los productos en el caso de los presóstatos a prueba de explosiones. Por ejemplo, vemos el 6WPS, que es un presóstato a prueba de explosiones que va de 10 a 4000 PSI y tiene la opción de banda muerta fija o banda muerta ajustable. Tenemos dos matrices, así como vimos anteriormente con los de uso general. Uno para la matriz de banda muerta fija, que tenemos los diferentes rangos, y otro para la banda muerta ajustable, que tenemos los diferentes rangos, y tenemos la codificación dependiendo de la conexión al proceso que en este caso empleamos, ¿no? También podemos armar un código de ingeniería, un código largo para productos no estándar, también se puede hacer, no habría ningún problema. Pasa lo mismo con el 7WPS, por ejemplo. El 7WPS tiene la misma característica en cuanto a una banda muerta fija y una banda muerta ajustable, por lo cual, si vamos a las fichas técnicas, nos vamos a encontrar dos matrices, una para los que son de banda muerta fija y otra para los de banda muerta ajustable, y tenemos todos los rangos disponibles y con la codificación para lo que es la conexión al proceso. También, como hemos visto, tenemos la posibilidad de armar códigos de ingeniería.
Ahora, si vamos al 8WPS, este producto, bueno, viene diseñado para baja presión, desde vacío a 9.8 PSI. Al ser de banda muerta fija, nos encontramos solo una matriz en la ficha técnica que va desde vacío hasta 9.8 PSI, ¿ok? Entonces vamos a tener conexiones de un cuarto, conexiones de media y la posibilidad de armar también un código de ingeniería, un código largo para productos no estándar. Y finalmente, el 10WPS, ¿no? El 10WPS es un presóstato diferencial, ¿ok? Este presóstato diferencial viene con banda muerta fija y puede medir presiones diferenciales de hasta 300 PSI. En este caso, tenemos conexión al proceso de un cuarto NPT como estándar, por lo cual hay una sola columna de codificación. Sin embargo, acá tenemos más códigos de conexiones al proceso disponibles en caso de que se requiera alguna conexión diferente a lo que es la conexión estándar, por lo cual, bueno, también podemos armar un código de acuerdo a las especificaciones del proceso. Ok. Quería mencionar también otros presóstatos. Ya estos son los presóstatos que solíamos tener y no quería dejar de mencionarlos porque igual son presóstatos que tenemos aún disponibles y están en stock. Básicamente son el WPS, el 1WPS, el 9WPS y el PEC, que es un manómetro con contactos eléctricos. O sea, con esto vamos a terminar el webinar, vamos a ver un poco las especificaciones de estos productos y bueno, pasamos a la parte consultiva de sugerencias. Vamos a ver primero el WPS, que es un presóstato diferencial comercial que viene con una carcasa plástica, está diseñado para baja presión y para trabajar con aire y gases no combustibles. Al ser un presóstato de presión diferencial, tenemos dos entradas, la P1, que es de alta, y la P2, que es de baja, y gracias a esto podemos medir presiones muy bajas, presiones también de presión diferencial, desde un rango de 20 a 4000 pascales. Realmente muy, muy baja la presión. Y este diseño, bueno, es bastante compacto, como les dije, es plástico, en la parte externa, básicamente está diseñado para trabajar incluso colocado dentro de lo que es una caja estanco, porque el grado de protección de este equipo es IP54. La forma de configurarlo es a través de una perilla que está en la parte frontal del equipo, donde viene ya seteada la presión, donde podemos colocar el set point, en el punto donde se va a disparar, y además viene con algunos accesorios incluidos, viene con un tubo de PVC de 1.2 metros, viene lo que son las puntas plásticas para conectar al proceso, los tornillos de montaje y también los terminales eléctricos. En cuanto a la parte interna, bueno, tenemos un contacto SPDT, donde tenemos obviamente tres terminales, el 3 que es el común y tenemos el 1 y 2 que hace alusión al normalmente cerrado y normalmente abierto. En cuanto a lo que es el rating del contacto, es de 1 ampere y 200 volts de corriente alterna y 0.1 amperes y de 24 volts de corriente continua. Luego, si vamos al 1WPS, este equipo está pensado para aplicaciones comerciales e industriales, donde necesitemos un presóstato compacto, chiquitito. eh, de hecho, si lo ven en la imagen, casi que parece un transmisor, pero realmente es un presóstato. Y también está enfocado para aplicaciones, por ejemplo, fabricantes de máquinas, donde requieren colocar un presóstato de muy bajo porte y muy bajo costo. Así que, bueno, este presóstato viene a cubrir ese espacio. Nos permite trabajar en rangos desde 0.2 a 400 bar. Está fabricado en acero inoxidable 304 y tiene un error de 2%. ¿Ok? Después, lo otro que quiero mencionar es que es muy fácil el seteo, se hace desde la parte superior a través de un tornillo Allen, donde está justo debajo de lo que es la parte de conexión eléctrica. Y después, en cuanto a la conexión al proceso, puede ser de un cuarto NPT, o puede ser un cuarto BCP, o métrico 14, o métrico 20. Y el contacto, en este caso para este producto, es SPDT. ¿Ok? Acá emitimos algunas personas más. Y en cuanto a su funcionamiento, bueno, tiene una banda muerta fija que va a ser entre un 10 a un 20% del punto de disparo, del set point, y dependiendo del rango de presión en el que funcione este producto, va a tener un sensor o de diafragma o de pistón. Entonces, si tenemos un sensor de diafragma que puede funcionar hasta un rango de 12 bar, vamos a tener una presión estática máxima de 300 bar. Pero si por el contrario tenemos un sensor tipo pistón,
que estaría trabajando entre 5 o 400 bar, podríamos tener en este caso un sensor tipo pistón con una presión máxima estática permisible de 1000 bar. Luego, si vamos al 9WPS, este presóstato también es un presóstato a prueba de explosiones, tipo compacto. Ya veníamos comercializando este equipo y hemos vendido en las diferentes industrias, oil and gas, segmento de generación de energía, en casi toda la región. Así que bueno, sigue estando disponible, así que por eso quería mencionarlo. Y básicamente es este producto que viene con la posibilidad de trabajar entre 0 a 5000 PSI. Está fabricado con una carcasa de acero inoxidable 316, por ahí un poco diferente a los presóstatos que vimos anteriormente, los azulitos, que tienen carcasa de aluminio. En este caso, el 9WPS tiene una carcasa de acero inoxidable y se puede ajustar a través de una rueda que está en la parte interna, puede tener conexión media o un cuarto NPT hembra para el proceso y una conexión conduit que vemos en la parte superior, que es conexión media NPT macho, y también viene con aproximadamente 1,5 metros de cable para hacer la conexión. Este producto puede venir SPDT o DPDT, de acuerdo a cómo se solicite. Y la manera de configurarlo es a través de una ruedita, ya vamos a ver. Vamos a ver el tema de la certificación primero. Obviamente, al ser un producto que puede trabajar en áreas clasificadas, zonas peligrosas, también tenemos la certificación UL y CSA para poder trabajar en estas zonas. Por ejemplo, tenemos acá la certificación clase 1, división 1, grupos A, B, C y D, clase 2, división 1, grupos E, F y G. Y bueno, este producto también cuenta con la certificación NACE MR0175, donde nos permite trabajar con gases ácidos o gases agrios. Bueno, mencionaba que la forma de ajustarlo es a través de una rueda que está en la parte frontal. Si retiramos la tapa frontal, vamos a encontrarnos esta rueda que nos va a permitir comprimir o expandir el resorte. Entonces vemos ahí, por ejemplo, en la ruedita, vemos acá que señala, si giro hacia la izquierda, voy a, en este caso, descender el set point, y si le giro, perdón, incremento el set point, y si le doy hacia la derecha, voy a hacer lo contrario, voy a decrecer y voy a bajar el punto de set point. Bueno, ya mencionaba que puede venir SPDT o DPDT. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a venir seguramente, si es SPDT, va a venir con 4 cables aproximadamente, y si es DPDT, seguramente va a venir con 7 cables para hacer el conexionado de estos dos contactos. Y finalmente, bueno, quería mencionar el manómetro con contactos eléctricos, que es la serie PEC. Este es un manómetro que básicamente tiene dos funciones. Tiene la posibilidad de permitirnos visualizar la presión que estamos sensando, y además tenemos la posibilidad de controlar un proceso, ¿no? Tenemos en este caso un puntero negro que está acá, que nos va a permitir medir la presión, y luego tenemos un puntero azul y un puntero rojo que nos va a permitir controlar un límite inferior y un límite superior. El límite, en este caso inferior, que es el puntero azul, es un contacto normalmente cerrado, y el límite superior, que es el puntero rojo, es un contacto normalmente abierto. Después, en cuanto a especificaciones del producto, es un manómetro de 4 pulgadas. En este caso nos permite tener rangos desde vacío a 10.000 PSI. El material es acero inoxidable 304. Después, las partes que van a estar en contacto con el fluido es de 316 y rosca de media NPT. ¿Cómo viene configurado la conexión eléctrica? Bueno, tenemos en la parte lateral un conector plástico tipo Hirschman. Ya vamos a ver más adelante qué está dentro de ese conector Hirschman. Y tenemos la posibilidad de tener un contacto con rating de 0,7 a 1 amperes entre 220 a 380 volts de corriente alterna, con un grado de protección IP65. ¿En dónde podemos emplear este producto? Bueno, en aplicaciones comerciales, industriales, donde, bueno, necesitemos tener una indicación local también, o sea, ver la presión en tiempo real en el mismo equipo. También tenemos la posibilidad de controlar compresores y bombas, básicamente, y, bueno, industria hidráulica y neumática. Si nos vamos a la parte lateral, donde está el conector tipo Hirschman, nos vamos a encontrar que si lo abrimos, tenemos 6 terminales. En esos 6 terminales tenemos que el terminal 3, 2 y 1 nos va a permitir controlar lo que es el puntero azul y el puntero rojo. Siendo así, el terminal 2, lo que es el común, el puerto común,
Y luego tenemos el terminal 3 asociado al límite superior, que sería el puntero rojo, y el terminal 1 asociado al puntero azul, que es el terminal de límite inferior. Básicamente, ese es el principio de funcionamiento del PEC. Y en cuanto a su configuración, es muy, muy sencillo gracias a que tenemos la visualización. Así que bueno, esta era la idea del día de hoy, compartir un poco acerca de las nuevas series de presóstatos y aproveché de mencionar las series de presóstatos que ya teníamos en existencia. Así que bueno, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Así que bueno, este sería el momento si tienen alguna consulta, si quieren abrir micrófono, escribir por el chat, de cualquiera de las dos formas, vamos a ir solventando estas consultas.